Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en Escala en París a Gilles Gauthier, diplomático que acaba de publicar un libro apasionante y pasional que lleva por título Entre deux rives, 50 ans de pasión por el mundo árabe, entre dos orillas, 50 años de pasión por el mundo árabe. Gilles Gauthier, bienvenido a esta Escala en París. Buenos días. Hay que saber, Gilles Gauthier fue embajador de Yemen entre el 2006 y 2009, embajador de la República Francesa en la República de Yemen. Yemen, donde desde hace ya varios años se desarrolla una guerra poco conocida en América Latina. Gilles Gauthier, de manera resumida, ¿cómo se explica esta situación que, vista desde fuera, aparece como una guerra que ya lleva más de 3 años, pero que tendría como actores principales a Irán y Arabia Saudita? Bueno, primero, no creo que Irán sea un actor principal de esta guerra. Eso es lo que quieren hacer creer los saudíes para cubrir su verdadera intención, que es aflojar a Yemen y, si es posible, apoderarse de parte de sus territorios. Creo que está haciendo ahora, no solo Arabia Saudita está metida en esto, pero los Emiratos, que se han apoderado, por ejemplo, de la isla de Socotra. En realidad, desde la creación de Arabia Saudita, que es mucho más reciente que Yemen, porque Yemen es un país que tiene muchos años de historia, 20 siglos por lo menos de historia. Desde que se fundó el reino de Arabia Saudita, siempre ha habido esta intención de aflojar a Yemen, que era el verdadero país de la península, el país con tradición. Y no hay que olvidarse de que toda la parte sur-oeste de Arabia Saudita en realidad fue conquistada sobre el Yemen. Así que este antagonismo que existe es me parece la razón mayor de esta guerra. Y otra razón, quizás tan importante, es la voluntad del nuevo jefe de Estado en realidad, que no es su padre quien gobierna, Mohammed bin Salman, quiere mostrar al mundo que es el jefe de la península. Esto me parece que es la razón mayor de esta guerra. Decíamos, esta es una guerra poco conocida en América Latina, para que se entienda más o menos de lo que estamos hablando. Yemen se encuentra en la península arábica. Está al norte con las fronteras con Arabia Saudita, con Omán, después tiene frontera con el Mar Rojo y sobre todo con el Golfo Arábico. Finalmente es una situación de ese país estratégica, Gilles Gauthier. Sí, muy estratégica, porque están a la entrada del Mar Rojo, están todo el problema, por ejemplo, de los piratas que había. Yemen no había piratas en el cuerno de Yemen, pero Yemen era una base estratégica para luchar contra estos piratas. Si Yemen hubiera estado en el estado en el que está ahora, el problema seguiría como antes. Yemen es un país importante para la estabilidad de esta región, muy importante. Y este país ahora está quebrado. Está por lo menos en dos, pero más de dos partes. El país ya ha perdido su unidad. El país, no sé si se podrá volver otra vez a reunificarlo. Esto es un problema mayor para toda la región. Pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos lejos. Exactamente. Y también para que se entienda mejor, es un país pequeño, de los más pequeños, pero al mismo tiempo es un país más grande que Irak, es más grande que Siria, y para que nuestro público lo pueda entender mejor, para tener una idea, en América Latina es más grande que Paraguay o Ecuador. Viven aproximadamente unos 26 millones 26 que en el momento en que habitantes. Estamos hablando quizás sean más. Un poco más, pero ¿qué efectos tiene esta guerra fuera, tomando en cuenta esta población tan importante, que es más importante que la de sus vecinos? Sí, que la de todos sus vecinos reunidos, porque, por ejemplo, los Emiratos, la población nacional de los Emiratos son 2 millones.
En total son 10, pero con gente que no tiene ningún derecho, que son gente mano de obra que se puede echar a cualquier momento. 2 millones de emiratíes, 2 o 3 millones de kuwaitíes y, por ejemplo, en Arabia Saudita, a pesar de que digan otras cifras, son más o menos 20 millones. Así que Yemen solo es más importante que toda la península. Incluso en Arabia Saudita hay más de 2 millones de yemeníes. En todos los países de la región hay yemeníes. Es la población importante y pobre. Y frente a esta población importante y pobre, hay la parte más rica, los países más ricos del mundo. La frontera entre Yemen y sus vecinos es la frontera en el mundo en la que hay más diferencia de fortuna de un lado a otro de la frontera. Por ejemplo, se dice que la frontera mexicana es una frontera entre ricos y pobres. Pero la diferencia no tiene nada que ver. Es uno de los países más pobres, sin duda alguna. Porque Yemen es muchísimo más pobre que México y los países de la península son más ricos que los Estados Unidos. Hablando de eso precisamente, Gilles Gauthier, Yemen es la única república, si se puede decir, en esa región que está rodeada precisamente de monarquías ambiciosas y corruptas. Pero ahora bien, sucedió que el presidente Abdallah Saleh fue asesinado. Duró más de 30 años en el poder y fue asesinado en diciembre del año pasado. Su sucesor, el presidente Rabo Mansur, está exiliado en Arabia Saudita desde hace tiempo. ¿Qué queda como Estado con esta guerra? ¿Qué es lo que queda de ese Estado? Nada. En realidad nada. Solo quedan tribus, grupos. Quizás los que llaman rebeldes, los del norte, los hutíes, son lo que más se parece a un Estado. Son lo que más se parece a un Estado, porque el Estado que está representado por Mansur, el Hadi, este señor, no se atreve a volver a Yemen y su gobierno no se atreve, están todos en Riad y no tienen no desempeñan ningún papel. Son como unas máscaras que se ponen los saudíes para hacer su guerra, pero no desempeñan ningún papel. Los que tienen importancia ahora en Yemen son los hutíes, los yihadistas, los de Al-Qaeda y de Daesh, que tienen mucha importancia en el sur, y las fuerzas emiratíes, que tienen bastante importancia también. Pero lo demás no. Gilles Gauthier, ¿hay algo dentro de esta complejidad que representa este rompecabezas, que representa esa guerra, algo que es difícil comprender? En 2016 se decreta el embargo de armas. Y no obstante, hoy en día esa guerra sigue avanzando. ¿Esas armas de dónde vienen? Armas siempre ha habido en Yemen. Todos los yemeníes son armados. Por ejemplo, yo cuando era embajador, yo no descubrí nada, sino que me lo dijeron que mis empleados, los cocineros, cada uno tenía una o dos ametralladoras. Normalmente hubiera debido impedírselos, pero al contrario. A mí me venía muy bien porque era una protección, pero todo el mundo tiene armas. Si hubiera querido comprarme una ametralladora, lo podía hacer a cada momento. En ciertas tribus hasta tienen tanques, hasta tienen armas antiaéreas. Armas hay muchísimas en esta región. Mucho tráfico de armas y el mismo ejército, es corrupto y vende sus armas a la gente que la necesita. Así que no hay problema de arma allí. Y el problema es una voluntad. Y la voluntad del norte existe porque siempre el norte ha sido rebelde. Y esta guerra puede durar mucho tiempo. El norte de Yemen nunca ha sido colonizado, ni por los turcos, ni por nadie. El norte, la parte norte, el sur de Yemen fue colonizado por los ingleses, por los turcos, un poco más allá, hasta Sana, pero la parte norte no. Ahora bien,
Hablando precisamente de esto y lo que pueden ser las consecuencias, según la Organización de las Naciones Unidas, por causa de esta guerra que dura ya 5 años, hay aproximadamente, se dicen ellos, más de 10.000 muertos y sobre todo hablan de la crisis humanitaria más importante que se vive hoy en el mundo. Si está usted de acuerdo con esto y dado su experiencia que tiene como ex embajador, sus contactos allá, ¿hay ejemplos que usted está de acuerdo con esta apreciación? ¿Nos puede dar algún ejemplo concreto de esta crisis humanitaria? Es terrible la crisis humanitaria. Yo solía mandar dinero a una familia allí y además de la crisis que hay, acaban de impedir el envío de dinero. Los giros de dinero. Los giros de dinero acaban de impedirlos desde Francia. Y según lo que me han dicho, desde otros países se pueden seguir haciendo. Así que les están ahogando. Les están ahogando. La gente ya no tiene nada para vivir. Es terrible. Pero además de esto, de esta situación humana, lo terrible es lo que vamos a descubrir con estos territorios controlados por Daesh, porque por una parte luchamos contra Daesh en Mali, en República Siria, en Irak, pero al mismo tiempo ayudamos a un gobierno que es el de Arabia Saudita, cuya intervención tiene como consecuencia el desarrollo de Daesh en grandes territorios. A este punto precisamente, Gilles Gauthier, de manera breve, justamente se habla de un enfrentamiento Irán contra Arabia Saudita, pero se podría hablar mejor de una coalición, porque detrás de Arabia Saudita están los Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, sí. Entonces son los occidentales que apoyan de una otra manera. Los americanos apoyan de una forma muy determinada y están buscando el enfrentamiento con Irán. Por lo que es de Francia, no creo que haya tanta voluntad, sino que nos hemos comprometido con el comercio de armas, con una cierta alianza en Siria y que ahora estamos ligados en esto, estamos metidos en esto sin poder... sin tener la voluntad ni la fuerza de retroceder. Pero no creo que haya tanta voluntad como la de Trump, que es clara. Trump ayuda a Arabia Saudita y está buscando un enfrentamiento con... Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecerle a Gilles Gauthier, ex embajador de la República Francesa en Yemen entre el 2006 y el 2009, su presencia aquí. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.